hermanos, es el morral, hermano. ¿Qué traemos en el morral? Y a propósito, hermanos, que salimos al campamento, pero no solo cuando salimos al campamento, cuando alguien sale fuera de la ciudad, prepara su mochila. Cuando alguien va a salir fuera de la ciudad, prepara su mochila. En este caso le llamaremos morral. Prepara su morral, hermanos, y viaja. Y no sé cuánto viaja, si 5, 6, 8, 10 horas. Todos hemos viajado por ahí a una ciudad, a la playa, a la sierra, a otro estado. Y cuando dices, bueno, me voy a meter a bañar, y te das cuenta que a lo mejor no llevas tus guaraches. O dices, ¿sabes qué? Bueno, me voy a lavar los dientes, y te das cuenta que no echaste tu cepillo de dientes ni tu pasta. O que vas a alguna reunión importante y dices, me voy a poner ahora mi corbata, y no la llevas. O que a lo mejor te quieres fajar el pantalón y te das cuenta que el cinto lo dejaste fuera. Hermanos, ¿qué siente uno en ese momento? No sé quién le ha pasado que cuando viaja o dice, ay, lo dejé. O simplemente cuando agarras tu mochila para ir de un lugar a otro y dices, olvidé tal cosa. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros traemos en nuestro morral? ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos de traer en nuestro morral, hermano? ¿Sí? Escuche, quiero contarle la historia que le hemos leído ya muchas veces, inclusive ya habíamos dejado descansar a David un poco, ¿verdad, hermanos? La historia nos cuenta que se levanta un gigante y quiere destruir al pueblo de Israel. Y dice que durante 40 días, con 40 noches, hermano, está este gigante tratando de amedrentar, dice que insultaba al pueblo de Israel. Hermanos, pero ninguno del ejército de Israel se atrevía a enfrentarse a este enorme Goliat de un poco más de 3 metros de altura. Dice la Biblia que David, al llevarle de comer a sus hermanos, que eran parte del ejército, escuchó las amenazas, escuchó los gritos que el gigante le daba a todo el pueblo, pero también vio que nadie se movía del pueblo de Israel. Él escuchaba los insultos y nadie hacía nada. Y el rey Saúl preguntaba, ¿quién se puede enfrentar a ese gigante? David tomó el reto y dijo, yo quiero enfrentarme a ese gigante. Cuando él se acerca al rey David, escuchen, hermanos, no es fácil enfrentarse a los nuevos retos. No es fácil querer iniciar un nuevo negocio. No es fácil querer iniciar algo nuevo, hermanos. En veces hay tantas complicaciones que dice la Biblia que cuando Saúl, hermanos, ve que David llega y le dice, yo quiero enfrentarme al gigante, el rey Saúl, en lugar de decirle, oh, muchas gracias, le dice, estás muy joven para hacerlo. Estás muy muchacho para hacerlo. Dice, y él es un hombre de juventud. Es un hombre de experiencia. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que enfrentarnos a complicaciones donde quieres iniciar algo y te dicen, no, ya hay alguien más puesto ahí. No, ya hay alguien más fuerte que tú. No, ya hay alguien más poderoso que tú. Tú nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a intentar. No, para que tú llegues a ese nivel jamás vas a poder llegarlo. Hay gente más preparada que tú. Hay gente más capacitada que tú. ¿Cuántas veces has intentado una y otra vez querer hacer algo, hermanos? Y muchas veces las cosas no se dan a nuestro favor. Dice la palabra de Dios que David dijo, aún así yo quiero tomar ese reto. Me llama mucho la atención, hermano, esta parte que te voy a contar. Y ya la hemos analizado en otras ocasiones. Dice la Biblia que cuando David decide enfrentar al gigante, Saúl le dice, ven para acá. Y le pone sus vestimentas. Le pone su armadura. Cuando leemos la palabra de Dios en Primera de Samuel, hermanos, nos damos cuenta que Saúl tenía una característica. Era demasiado alto. Era muy alto. Dice la Biblia que cualquier hombre que se le acercaba a Saúl, al rey Saúl, hermano, o a Saúl en aquel entonces, dice, cualquier hombre que se le llegaba a los hombros. ¿Lo ha leído, hermanos? Así dice la palabra de Dios. Cualquier hombre le llegaba a los hombros. Saúl era demasiado alto, hermanos, y ya era un hombre. Y cuando se acerca a David, él, dice la Biblia, le pone su coraza, le pone su casco, le pone su armadura
Y dice la Biblia este detalle. Y David toma la lanza y la envaina. David intenta caminar y dice, no puedo con esto. Hermanos, ¿cuántas veces la sociedad, cuántas veces tu papá, tu mamá, cuántas veces tus hermanos, cuántas veces la gente que está cerca de ti, te ha querido poner su propia armadura? Algo que tú no eres. Y cuando hay un problema, se acercan contigo y te dicen, actúa de esta manera. Hazlo así. Eso es quererte poner una armadura. Y tú dices, en veces hay cosas que pasan en tu vida y tú dices, no, yo no quiero pelear. No, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a esperar en Dios. No, déjenme platicarlo primero. Yo quiero intentarlo de esta manera. Pero las personas que están a nuestro alrededor te dicen, no, ponte esta armadura. Ponte esta coraza. Recuerda que tú eres tal o cual. Y tienes que defender tal lo que está pasando. Y no te dejes. Y háblale de tal forma. Y actúa de tal forma. Y sé grosero. Y hasta esta forma, hermanos. Eso es lo que Saúl quería, el rey Saúl quería hacer con David. Le estaba diciendo, quiero que actúes como yo. Quiero que seas como yo. Hermanos, la primer lucha de David comienza ahí, no con enfrentar al gigante, sino comienza, hermanos, en enfrentarse al rey. Cuando el rey quería imponerle, cuando le quería poner su coraza, lo entiendo, hermanos, es cuando alguien quiere tocar tu corazón y cambiarlo. Cuando le quiso poner el casco, hermanos, cuando cambian tu mente, quieren cambiar tu mente. Hay personas que se acercan a ti y te dicen, no, y empiezan a trabajar en tu forma de pensar. Y dices, a lo mejor tienen razón. Y David entendió algo, hermanos. David entendió y dijo, si voy a pelear contra ese gigante, no puedo pelear siendo Saúl. ¿Puedo decir algo? Porque Dios no llamó a Saúl, Dios llamó a David. Y llamó si quieres, a un joven, no sé qué tan flaco sería, pero a un joven flaco llamado David. Y no llamó a un hombre con experiencia, hermanos, fortachón, llamado Saúl. Él había escogido a aquel joven llamado David. Y David entendió algo y dijo, si voy a enfrentarme a ese gigante, no puede ser desde el punto de vista de Saúl. Y te insisto, hermanos, ¿cuántas experiencias hemos tenido que tienes que tomar decisiones? Y tú, ahora que eres hijo de Dios, ahora que lees la Biblia, ahora que conoces de Dios, dices, voy a actuar de esta manera. Y hay personas que se acercan y te dicen, no, ponte mi forma de pensar. ¿Y sabes qué? Yo quiero suponer que cuando Saúl se ponía su traje para pelear, se veía bien. Y cuando él agarraba su espada, la podía bien, porque estaba diseñada para él. Muchas veces tú y yo nos preguntamos y decimos, ¿por qué yo no puedo matar a mi gigante? ¿Por qué tengo el gigante, tal gigante? Me refiero a una adversidad. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? Y siempre es lo mismo. Y tengo años intentando matar a mi gigante y no puedo. Hermanos, quizás es porque estamos intentando matar al gigante desde el punto de vista del rey Saúl. Estamos intentando matar al gigante con el arma equivocada. Estamos intentando matar al gigante con un arma que no nos pertenece. Hermanos, hoy quiero ser claro contigo. Estás intentando matar al gigante con una personalidad que no es la tuya. Con un carácter que no es el tuyo. Con una forma que no es la tuya. Pero muchas veces en el camino nos han herido tanto. En el camino nos han dicho tanto, hermanos, que hoy hemos creído eso. ¿A quién no le han dicho, hermanos? Una vez que te dijeron, es que a lo mejor ese tiene un carácter feo. Por una vez que te pusiste mal. Y a partir de ahí, no te quedó más que defender que eres de carácter duro. Y te pones como el rey Saúl, la coraza.
te pones su armadura y ¿qué dices? Yo soy ¿qué? Duro. Y tienes que defenderlo porque cuando pasa algo, las personas luego dicen, Israel, no, él es de carácter duro. Dices, y tú por dentro dices, no, yo ya no quiero ser de carácter duro, pero ya la gente me dice que soy de carácter duro, tengo que ponerme eso y tengo que ser así. No, ni vayas con él, con Israel, ¿por qué? Porque él, es muy cerrado, y ya tienes que ser muy cerrado. Pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí queremos decirle a Dios, yo ya no quiero ser así. Desde muy pequeño te pusieron una marca, te pusieron una etiqueta, te pusieron una armadura que no es la tuya, no es la tuya. Hermanos, a muchos de nosotros desde niños nos pusieron una etiqueta, apenas caminábamos y nos decían, ¡ay, Dios ya llegó! Y crecimos con eso. Pero por dentro tú dices, aún siendo muy pequeño, por dentro tú dices, yo no quiero ser así, pero hoy me han dicho que tengo que ser así y tengo que ser así. Hermano, son mentiras del diablo. Dios no te llamó a ser así. Hermano, has llegado aquí al lugar correcto para deshacerte de esa armadura que no es la tuya. Siempre te he dicho, ¿sabes cómo se veía un jovencito con una armadura grande, hermanos? Algunos historiadores han llegado a pensar que el rey David probablemente medía 1,80. Era alto. Pero Saúl medía más, dicen los historiadores, más de 1,90. Y su corpulencia ya era la de un hombre. David cuando caminaba con aquello no podía, cuando intentó levantar la espada no podía. Cuando caminaba se veía de una manera ridícula con algo que no es lo él. Hermano, ¿sabes cómo nos vemos? Con una personalidad que no es la de nosotros. Nos vemos, perdón que te lo diga, nos vemos ridículos queriéndonos creer el fuerte. Y has llegado aquí porque Dios quiere confrontar tu vida. Te ves mal, queriéndote creerle el orgulloso, la orgullosa. Queriéndote creer que todo lo puedes, queriéndote creer el vanidoso, queriéndote creer el del carácter duro. Hermano, ¿quién te puso esa armadura? ¿Quién te la puso que te hizo tanto daño? Mira, de un año para acá, tú lo sabes, del año de enero, del año pasado, aquí hemos pasado por muchas situaciones como iglesia y como ministerio. Y he recibido infinidad de consejos, como no tienes idea. Y hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron, demanda, nosotros te pagamos todos los abogados que necesites y nosotros le invertimos, hermanos. Y cuando empecé a escuchar eso, una parte de mí como que quiso decir, me siento respaldado, me van a pagar los abogados. Y después yo reflexioné y dije, yo no soy ese. ¿Por qué tengo que actuar como lo que no soy para quedar con las personas? No trates de quedar bien con la gente. Para David, lo más fácil fue haber dicho, el rey me puso su espada y su casco, hoy tengo que salir a pelear con él. Pero dice la Biblia que lo intentó y no pudo. Hermanos, dice la palabra de Dios, te continúo contando la historia. Llegó un momento ahí que David sintió la espada pesada. Hermanos, la ropa representa mucho lo que somos nosotros. ¿Sabes tú eso? La ropa habla quiénes somos nosotros. Es la primera imagen que nosotros proyectamos hacia las personas. Si usted me viera con unos pantalones muy guangos y una camisa muy guanga, oversize hasta aquí, y con un acá negro y con una cachucha volteada para atrás o un paliacate amarrado, ¿usted qué diría, hermanos? ¿Él es un qué? Pero a lo mejor, si un día usted me viera a alguien por la calle y lo viera con traje y su corbata y muy perfumado y muy todo, ¿qué diría? Es un licenciado. Porque la ropa habla mucho. Y eso lo entendió David. Dijo, este no soy yo. Yo no soy él. Hermano, hoy Dios te ha llamado
a confrontarte a ti mismo, a que pongas un alto a ti mismo y decir, este no soy yo. Mira, Saúl era un guerrero, David era un pastor de ovejas. Saúl había sido entrenado para matar. David se dedicaba a cuidar ovejas y su entrenamiento había sido osos y leones. Era un entrenamiento, hermanos. Basta de ser la copia de alguien. Perdón lo que te voy a decir. He pedido mucho perdón hoy, perdóname. Basta de ser la copia. ¿Lo digo o no? A los de acá como que dicen, no, Javier, no. ¿Quiere que lo diga o no, hermanos? Basta de ser la copia de tu papá. Basta de ser la copia de tu mamá. Basta de ser la copia del tío. De ser la copia del abuelito. Porque un día dijeron, tiene el mismo carácter, tiene lo mismo. Y te lo creíste. Por eso dices, hoy quiero cambiar cosas, pero enfrentas a tu gigante desde una perspectiva y desde una identidad que no eres. Hermanos, Jeremías nos dice, yo te conocí a ti antes que tú nacieses. Dice la Biblia, hermanos, que la bebé de América está viendo a Dios ahorita. Eso dice la Biblia. Porque Dios ya la conoce. Entonces, cuando nazca, América no le va a poner una personalidad y una identidad que no es la de ella, hermanos. A nosotros por cosas del destino, no sé, alguien nos puso la armadura equivocada y allá andamos queriendo pelear con un gigante. Y por eso, hermanos, por eso no damos una. Hermano, ¿no te has cansado de que te digan de que eres el renegado de la familia? ¿Que eres la biliosa de la familia? ¿Que eres la intocable de la familia? ¿Que eres la patito feo o el patito feo de la familia? Dios te llamó, hermanos, a vencer a tu gigante desde otra perspectiva. Mira lo que dice la palabra de Dios, que David le dijo a Saúl, aquí está. Y empezó a ganar ahí David. Le dijo al rey, tú eres el rey, yo soy un pastor de ovejas. Como que le dijo, papá, esa fue tu vida. Ahora me toca vivir mi vida. Mamá, a ti te tocó eso. Yo tengo que vivir mi propia vida, con mi carácter, con mi personalidad, con mi esencia. Ya no quiero que me digan así, ya no quiero que me miren así, porque tengo un gigante que matar, tengo un gigante que vencer. ¿No sientes raro que llegas de repente a tu casa, a un trabajo y en cuando entras tú, parecería que, como dicen por ahí, que entró un fantasma porque todo mundo se queda callado? Y ya nadie puede hablar, ya nadie puede decir nada porque ya llegó, y se enoja. Ya no hagan ruido, ¿Eso te gusta que hablen a ti así? ¿Sabes? David entendió algo, hermanos. Dice la Biblia que se despojó de su traje del rey y se puso su traje de pastor. Y lo que te voy a decir, hermano, dice que agarró su morral. No agarró una espada, no agarró una pistola, agarró su morral. Pero fíjate lo que dice la Biblia, que fue al río y agarró 5 piedras. Pero no agarró piedras a la que él quiso. La Biblia te especifica qué tipo de piedras agarró. ¿Lo has leído?
Dice la Biblia que fue al río y agarró 5 piedras que tenían una característica: lisas. Piedras que habían sido, escucha, pulidas, afiladas con el paso del tiempo y con el agua. Que cuando tomó esas piedras eran prácticamente proyectiles y metió 5 piedras en su morral y se fue a enfrentar al gigante. Ya no llevaba una espada, ya no llevaba una coraza, una armadura, un escudo. Ahora David se sentía con la libertad de decir: puedo enfrentar al gigante con lo que soy. Muchas veces alguien nos hizo mucho daño. Muchas veces hubo situaciones que marcaron nuestra vida, que hoy traemos ese escudo. Y como ese libro que leí, El hombre de la armadura oxidada, ya no nos quitamos la armadura para nada. Ya nadie se nos puede acercar. Hermanos, David fue y enfrentó al gigante, pero antes fue y agarró aquellas piedras lisas, hermano, y las metió en su morral. Y va y se enfrenta al gigante. ¿Y sabes qué hizo el gigante? Se burla de él. ¿Y sabes por qué se burla de él? Porque no había una arma con la cual pudiera enfrentarse a él mismo. Hermanos, ¿sabes? Te va a parecer absurdo, ridículo y romántico lo que te voy a decir. Esta sociedad nos ha enseñado que la mejor manera de enfrentar a los gigantes es siendo agresivo, es siendo ofensivo. Hermanos, cuando hay piedras lisas que son capaces de matar al más grande gigante. Dice la Biblia, hermanos, que se enfrentó a David y cuando llegó, el gigante se burlaba de él. Las personas, las situaciones, tu gigante se va a burlar de ti, pero tú vas a estar confiando plenamente en Dios. Dice la Biblia que David se presentó delante del gigante y que le dijo: tú has provocado a los escuadrones del Dios viviente. Dice que metió la mano a su morral y sacó una piedra. La Biblia no nos dice que escogió una piedra. Él ya traía las 5 piedras lisas. Por eso te pregunto el día de hoy: ¿y tú qué traes en tu morral? A lo mejor por eso reaccionamos así. Hermanos, de repente pasa una situación y explotamos y somos de repente muy celosos, o respondemos o muy agresivos, o respondemos de tal o cual manera y decimos: es que soy lo que soy. Es que es lo que traes en tu morral. Hermanos, la pregunta el día de hoy es: échate un clavado, hermanos. Yo te pregunto, ¿qué traemos en nuestro morral para enfrentar al gigante? ¿Qué traes? Hermano, cuando te enfrentas a una situación difícil, hoy inmediatamente metes la mano a morral y ¿qué sacas? Ah, ¿me habló feo? ¿Yo qué? Le hablo feo. ¿Qué hay en mi morral? ¿Qué hay en tu morral? Hermanos, todos debemos procurar echar 5 piedras, pero lisas, que estén pulidas. Permitirle a Dios que con el tiempo, hermanos, Él pula nuestro carácter. Hermanos, y que si un día pasa una complicación bien difícil y todo el mundo se está volviendo loco, tú metas la mano a tu morral, saques la piedra y di: yo aquí tengo fe. Y yo sé que todo va a estar fiel. Y se está destruyendo el mundo. Y se está destruyendo nuestro mundo. Y está pasando cosas muy tristes. Pero yo tengo fe en que Dios está con nosotros. Yo tengo fe de que Dios va a ayudar a nuestra vida. Hermano, ahí en tu morral procura echar fe. Llegará un momento en que se va a poner todo complicado.
Personas van a querer hacer las cosas a su manera. Tú meterás la mano a tu morral y dirás, aquí tengo la piedra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá personas que te van a decir, deja la Biblia para otro lado, deja los versículos para otro tiempo. Pero tú y yo sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una piedra lisa que se ha estado puliendo para este momento, para el momento de enfrentar a mi gigante, para el momento de enfrentar a tu gigante. Hermanos, la mayoría de las personas están esperando que respondamos como respondería cualquier persona. Aún en medio del momento y de la situación complicada, saca esa piedra que te dice, yo no he visto a un justo desamparado, ni a un simiente que ande mendigando pan. Aún en los momentos más complicados, aún en ese problema legal, mete la mano y saca esa piedra que dice, Jesús es mi abogado. Hijitos míos, abogado tenemos en Cristo Jesús. La sociedad, las personas te van a decir, así no lo hagas. Así no, tienes que ser agresivo, tienes que ser ofensivo, tienes que hacer de tal o cual manera y tú vas a decir no. ¿Sabes? Hemos podido entender algo, que las personas sacan lo que tienen en su morral. Hay personas que a la primera de cambio, hermano, lo que sacan en su morral es que no traigo nada en mi morral, no eché las piedras. ¿Y sabes qué les queda por usar? Escucha, la espada de Saúl. Y andan cortando cabezas por cuanto más y al cuanto más se le aparezca. Yo te vuelvo a preguntar ahora, hermanos, ¿qué traes en tu morral? Va a llegar un momento, hermanos, en que algo te va a enfrentar ese gigante a ti y tú vas a sacar la piedra y la piedra va a decir obediencia. Pero no te dejes, es que a mí me toca obedecer. Es lo que me toca a mí. Esto me toca a mí. Pero mira cómo es tu papá y tu mamá, mira. Honro a mi padre y a mi madre para que me vaya bien. Obediencia. Hermanos, por eso el gigante, hermanos, era más probable que el gigante se burlara aún más cuando llegara David con aquella lanza que ni podía levantar, hermanos. Aquí llegó con su morral, ¿sabes? Cuando David llegó caminando y intentó caminar con la lanza y con la armadura, no pudo caminar. Escucha esto. Pero cuando se vistió de lo que él era, el pastor de ovejas, se volvió ligero. Hay personas, velos, y parece que van arrastrando el mundo entero. Una desesperación, una ansiedad, un miedo, un estrés tremendo que parece que lo van arrastrando y que lo van arrastrando, hermanos. Cuando tú dije, yo voy a dejar todo esto que la sociedad me pone, que alguien me puso y voy a convertirme en lo que Dios quiera que sea lo que yo soy, agarras tu morral y caminas ligero. Y cuando suena el teléfono para darte una mala noticia, hermano, agarrarás la piedra, meterás la mano a tu morral, agarrarás la piedra que dice, no tengo miedo a las malas noticias. Por eso hoy te pregunto, ¿qué tienes? Tu morral. Y te insisto, cuando no hay nada en el morral, no nos queda más que agarrar la espada. Una espada que no nos queda, una espada que no va con nosotros, hermano, y que lo que hace únicamente es que nos veamos mal, actuando mal. ¿Sabes por qué Saúl le quería poner eso, hermanos? Porque le quería implantar su propia identidad, se le quería poner aquel joven pastor. No dejes que nadie te ponga o te cambie la identidad que Dios ha puesto en ti.
¿Cuántas veces hemos dicho, pero ya me cansé de ser esa buena persona y ya no me voy a dejar de nadie y ahora van a conocer el verdadero yo? No es cierto, ese no es el verdadero tú. Tú ya tienes tu identidad marcada por Dios. Sí, el problema, la angustia, la enfermedad, la necesidad hacen que nos pongamos ese caparazón que nos aleja de nuestra verdadera identidad. David no permitió que se le cambiara la identidad. Hermanos, cuando el rey le quiso poner eso a Saúl, le estaba diciendo, quiero que pelees siendo yo. Y hay personas que cuando vas y le pides un consejo, te da un consejo diciendo, siendo yo en ti. En otras palabras, te manipulan. No lo permitas. Tú di, yo mejor voy a agarrar mi morral y mis piedras, con lo que he venido puliendo. He venido puliendo mi carácter, he venido puliendo mis celos, mi ira, mi contienda. ¿Qué guardas en tu moral? ¿Guardas la palabra de Dios? ¿Guardas predicaciones? ¿Guardas qué es lo que está ahí, hermanos? Muchas veces no tenemos ni con qué enfrentar al gigante, hermanos, porque se nos enfrenta y decimos, no, a mí ni me digan nada. Luego que yo platico con personas, yo no sé si, te lo digo bien, si reírme o enojarme. Cuando me dicen, a ver cómo nos va, es que tiene su temperamento y tiene su carácter y él es muy así. Yo le pregunto, ¿qué trae en su moral para que se sienta intocable? ¿Qué trae en su moral? Por eso no podemos matar gigantes. Porque cuando hay un problema mejor, dices, no, está bien. Y sacas la pieza, dices, aquí está. Humildad. Y me ha costado mucho ser humilde porque, ¿sabes? Que Dios empezó a David a darle su victoria años atrás, cuando esas piedras cayeron en el río y el agua empezó a tratar en ellas. Permite que Dios trate con tu carácter. Permite que Dios trate con tu personalidad, pero Dios, ¿te digo algo? Date la oportunidad de ser feliz. Te digo algo más fuerte. Date la oportunidad de vivir, de sonreírle a las cosas hermosas que Dios ha puesto en ti y en mí. No permitas que un gigante llamado estrés, no permitas que un gigante llamado preocupación se apodere de ti y como no tienes nada que no tienes porque no tienes el morral listo con nada, agarras la espada, hermanos, y te hacen enojar allá y vienes y rematas aquí. Te hacen enojar allá y desenfundas la espada con los de aquí. ¿Qué le pasó a aquel profeta que no le hizo caso a Dios? Cuando Dios le dijo que no, dice que se desquitó ¿con quién? Con la burra. Andamos buscando burras con quien desquitar. Decimos, yo no busco quien me lo hizo, sino busco la burra con quien desquitarme. Dice la Biblia que el profeta se enojó y le empezó a pegar a la burra y la burra le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Si tú fuiste el que tomaste la decisión. En veces tomamos malas decisiones y andamos desquitándonos con todas las malas, con todas las personas. Agarramos, como no hay nada bueno en nuestro moral, agarramos la espada de rey Saúl y andamos cortando cabeza al que se nos pone enfrente. Te vuelvo a preguntar, ¿qué tienes en tu moral? Quizás no te has dado cuenta, pero en tu moral hay esa sonrisa que tenías de niño y de niña. ¿Por qué no te la pones?
esa sonrisa y esa alegría. Quizás en ese morral está la palabra ilusión. Hoy nada te ilusiona. Y eso te lleva a un estado, hermanos, en el que provoca que vivas totalmente amargado en cada una de las situaciones que están en tu vida. Deja que el arroyo, ¿sabes qué representa? La palabra hebrea en arroyo significa Naal. Y es diferente un arroyo a agua, a un río, hermanos. Pero la palabra que se usa de donde David tomó las piedras es un río, hermanos, que está en constante movimiento, como tipo una cascada, hermanos, donde constantemente el agua está puliendo. El agua cae sobre las piedras. Por tanto, el agua pule las piedras. Nos cuesta mucho dejarnos pulir, hermanos, por la presencia de Dios. David no ganó cuando decidió lanzar la piedra. David empezó a ganar cuando no quiso ponerse la armadura de lo que no era él. Porque entonces David, el gigante no fue vencido por esa piedra. Escúchame, el gigante fue vencido por un joven, un hombre que pudo entender en verdad quién era él. Supo entender en verdad quién era él, que no se dejó manipular por nadie. Deja que Dios toque tu vida y tu corazón. Algo que hacía la armadura de Saúl en contra del traje de pastor de David era esto. La armadura, escucha esto, impresionaba a cualquiera. El traje de pastor, nada. Muchas veces lo que buscamos nosotros es ponernos una armadura, una carátula que ande impresionando a todo. Que andemos impresionando a quien sea. Hermanos, dice la palabra de Dios, el apóstol escribe, revístete del nuevo hombre y deja atrás el viejo hombre. Deja que Dios toque hoy nuestra vida y nuestro corazón y decirle a Dios que Él hable a nuestra vida. Que Dios toque nuestro corazón y decirle, Dios, yo quiero que tú hables a mi vida y que si yo tengo que cargar algo bueno en mi morral, que sea eso lo que yo cargue en mi morral. No permitas, hermano, nunca permitas, hermano, que alguien te cambie algo que está en tu morral. La armadura, escucha, la armadura de Saúl se quedó tirada en el suelo. Pero el morral, escucha, de David entró a la historia de la humanidad. Hoy hablamos que la armadura de un rey fue desechada. Pero hoy tenemos que hablar que el morral de un joven pastor ayudó para vencer a un gigante. Las armaduras impresionan. Hermanos, cuando ves pasar a unos soldados, cuando ves pasar a los de la guardia, volteas y los ves porque de alguna manera te llama la atención ver los uniformes. Pero déjame decirte, los uniformes, las armaduras por sí solas no ganan batallas. Necesitas decirle a Dios, yo quiero Dios, tener mi morral lleno y un corazón rendido a ti. Que Dios toque nuestra vida y nuestro corazón. Y te voy a decir algo. Las piedras eran pequeñas. ¿Sabes? Porque lo que te voy a decir te va a parecer quizás hasta ridículo, psicológico o filosófico. Porque en veces las grandes batallas las ganan los pequeños detalles. Porque aparte de la fe, de la esperanza y la gratitud,
Hay piedras que debemos llevar nosotros siempre, como la amabilidad. Como siempre, una buena palabra. ¿Por qué no? Lo que te decía ahorita. Una sonrisa en tus labios, en tu rostro. Un bonito rostro, dice la palabra de Dios, que el corazón alegre hermosea el rostro. Y por eso hay tanto ahí, tanta dificultad. Hoy quiero terminar diciéndote esto, hermanos. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza que se acerquen. No importa el tamaño de tu gigante, entiéndelo hoy. Importa lo que llevas en tu morral. Importa lo que tú y yo hemos decidido llevar. Y te quiero decir algo. Ponte sobre tus pies, hermano. Mira, quiero terminar con esto. Nunca sabes cuándo te vas a enfrentar a un gigante. Escucha esto. Tú un día sales de tu casa y nunca sabes a quién te vas a enfrentar. David, el día que salió de su casa, él no dijo voy a matar a un gigante. ¿Sabes a qué salió, verdad? A llevarle de almorzar a sus hermanos. Y se enfrentó a un gigante. Tú cada mañana que sales, vas al trabajo y no sabes si te vas a enfrentar a un gigante en la calle, te vas a enfrentar a un gigante en el trabajo, te vas a enfrentar a un gigante en tu área de trabajo, en tu familia. Nunca sabes cuándo. De tal manera, hermanos, que la Biblia dice que cuando David llegó con el gigante, David ya traía un morral lleno de 5 piedras. Las piedras se ponen en el morral antes de enfrentarse al gigante. Así que este es el momento de llenarte de buenas piedras. No son armas, no todo se gana, escúchame. No todo, hermanos, se gana con gritos. Dice la Biblia, porque en la carrera no siempre la gana el más rápido. Porque el mejor mensaje no siempre lo dice el más elocuente. Momento y oportunidad, dice la palabra de Dios, hay para todos. Yo quiero invitarte que te acerques a este altar y que lo primero que hagamos es decir, yo quiero deshacerme de esta armadura que me puso mi mamá, esta armadura que me puso mi papá, esta armadura que me pusieron siendo muy pequeño, o esta armadura que se me puso porque alguien me lastimó, porque alguien me hirió y ahora tengo que ser así. Quítate esa armadura y dile, Señor, quiero ser, escucha, quiero ser feliz, dile a Dios. ¿Por qué no dejas la armadura en el piso? Dice la Biblia, y Saúl le puso la armadura a David, y David se quitó la armadura y la dejó en el piso. Deja la armadura ahí y deja que Dios toque tu corazón. Nunca, escucha, nunca dejes de ser quien Dios quiere que tú seas. Yo quiero pedirte que tú te des un tiempo para estar con Dios ahí y empieces a llenar ese morral. Empieza a poner ese morral de piedras y ponle ahí la piedra de la fe, y pon ahí la piedra del amor, y pon ahí la piedra de la esperanza, y pon ahí la piedra, y pon ahí esa piedra que el día de mañana te va a ayudar a enfrentarte a ese gigante. En el nombre de Jesús, deja que Dios toque tu corazón.